El Señor esté con vosotros. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, y a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Llevamos muchos días de fiesta. La verdad es que en 15 días, en 17 días, 6 son festivos. Yo pienso sobre todo en las y los, porque ahora son ellas y ellos los que tienen que preparar las cenas, las comidas, para las reuniones familiares propias de estos días. Hemos celebrado 3 fiestas ya: Navidad, la Sagrada Familia y la de Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios. Nos queda este segundo domingo de Navidad, al siguiente día la Epifanía, los Reyes Magos, y la última que la celebramos menos, la del bautismo de Jesús, que es la que cierra el ciclo de Navidad. La Navidad se abre con el primer domingo de Adviento, las 4 semanas, y se cierra con la festividad del bautismo de Jesús. Bien, y además, después de tantos días de fiesta, el Evangelio de hoy es un tanto denso, como habéis podido ver en la proclamación que hizo el diácono Enrique. No es una escena de una de las escenas bonitas que cuentan, sobre todo Lucas, también Mateo. El Evangelio de Mateo nos cuenta sobre todo la fiesta de los Reyes Magos, de los reyes que venían de Oriente. Es Lucas el que más nos cuenta de cómo nació Jesús, a quienes se anunció, cómo le encontraron los pastores, recostado en el pesebre. Hoy no, hoy es una reflexión profunda de Jesucristo. Cantamos en muchos villancicos estos días, ¿no? Uno de ellos
dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. ¿No? ¿No es esa la letra? ¿Conocéis el villancico? Pues hoy el niño no habla, balbucea todavía como todos los niños porque se hizo verdaderamente hombre. Y por eso nace del seno de la Virgen y es un niño como todos que balbucea, no puede responder él todavía a esa pregunta, dime niño de quién eres. Y sobre todo de ese misterio, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Esa procedencia que lleva en sí un misterio, nos la cuenta, nos la responde San Juan en este comienzo de su Evangelio, que es un comienzo del Evangelio, como veis, un tanto denso. Es un himno que además las primeras comunidades lo sabían de memoria. Como nosotros recitamos el credo, pues ellos recitaban: en el principio existía el verbo, existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Este es el misterio de ese niño. Es la palabra, es el verbo. Verbos, como sabéis, es la palabra latina, que es la que utilizamos durante mucho tiempo cuando rezábamos el Ángelus. El verbo se hizo carne, ¿no? Era una de las Ave Marías del Ángelus, cuando rezamos el Ángelus, que a lo mejor eso se nos olvidó todo. Hay muchas prácticas que hicieron nuestros antepasados y que hicimos a lo mejor nosotros de niños y que ya no hacemos. Una de ellas es rezar el Ángelus. Normalmente en los pueblos el reloj de la iglesia o la campana de la iglesia tocaba a las 12 para el Ángelus y tocaba también a las 5, a las 6 de la tarde y por ese reloj, por esas campanadas se regían los labradores, que no había tantos relojes como hay hoy, que no existía realmente estos aparatitos tan complicados como los que llevamos ahora en la mano. Bien, pues el verbo existía en el principio. Nos viene a decir que ese niño, que tiene un misterio adentro, viene de lejos, viene de la eternidad. En el principio, cuando se crea el mundo, ya existía. Y además estaba junto a Dios. Ya es una sorpresa. Dios no es uno solo. Había alguien que estaba junto a él. Ese niño que ahora se nos manifiesta, antes estaba solo junto a Dios. Es más, era Dios. Es el misterio que nos quiere comunicar precisamente San Juan. Y se hizo la palabra, se hizo el verbo, porque viene a comunicarnos quién es, viene a descifrarnos el misterio de Dios. Qué importante es la palabra. Os lo voy a decir además con una escena que habéis vivido en vuestra casa, cuando habéis tenido un hijo, una hija, al principio no habla y pronto empieza a balbucear. Y la primera palabra que dice es papá. O dice mamá, y es muy importante porque el niño ya se relaciona, empieza la relación, la comunicación. Hasta entonces le llevamos en los brazos, pero el niño se da cuenta de que alguien le quiere y que alguien le abraza. Papá, mamá, es la manifestación de nuestro interior. Pues Dios se manifiesta también así. Dios ese niño es el verbo, la palabra de Dios, la manifestación de Dios. Qué importante. Y lo vemos también cuando perdemos ya la posibilidad de comunicarnos en las enfermedades, ¿no? Cuando entra esa enfermedad tan terrible, el Alzheimer, ¿no? Que perdemos la comunicación o ya no somos capaces de relacionarnos. Está en casa pero ya no me conoce, ya no sabe quién soy, no me dice una palabra, ¿no? La relación es para darle importancia a que
ese niño es la palabra, es el verbo de Dios, la manifestación de Dios. Qué importante. En él estaba la vida. Él es también el origen de la vida. Por esa palabra fueron creadas todas las cosas. Dios fue diciendo su palabra y las cosas, y creó al hombre y a la mujer. Es la vida. Está en el origen de la vida. Es la palabra. Y nos viene a decir entonces a nosotros qué es la vida y quiénes somos y por qué vivimos y cuál es el origen de nuestra existencia. Estamos aquí y no hemos caído como un aerolito. Somos también signos de esa fuente, de esa vida. Y nos viene a manifestar que la vida es un don de Dios, que nuestra vida es un don de Dios, que nuestra vida no es cualquier cosa. Él es la vida y nos dice a nosotros también cómo es nuestra vida y por qué vivimos y para quién vivimos y cómo podemos vivir y disfrutar siguiendo sus pasos, porque Él es la vida. Está en el origen de la vida y nos manifiesta el misterio de la vida. Y es más, nos dice que su vida es la luz de los hombres. Nos va a enseñar a vivir. Él es el maestro. Le llamaban así, maestro, cuando salía a la vida pública, maestro, porque era el que nos enseñaba, era la luz de la vida. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cuál es el misterio de la vida? Pues Él es la luz de la vida. Y el Verbo se hizo carne. No se hizo hombre, se hizo todavía más abajo, se hizo fragilidad, se hizo debilidad. Dios no nos abandona nunca, bajó hasta lo último. Mirad, a lo mejor lo decimos y no sabemos qué significa. Descendió a los infiernos, decimos en el credo. No son los infiernos de Lucifer, es a lo ínfimo de la vida humana. Allí donde el esclavo es más esclavo, allí donde el hombre es peor tratado, allí donde el hombre sufre más, allí SARS se hizo carne, se hizo carne. Hasta allí bajó, por eso se hizo de lo último, se hizo hasta lo último de nuestra vida, es lo que quiere decir. Y acampó entre nosotros, habitó entre nosotros. No vino de visita, asumió nuestra manera de vivir. No sé si habéis ido alguna vez de campamento. Vivir en la tienda es vivir en la intimidad, es vivir en una relación. No hay casi misterio, no podemos ocultar nada. La tienda es un espacio tan pequeño y tan frágil y estamos tan unidos, las colchonetas están una al lado de la otra, pues habitó. Comparte nuestra vida en la intimidad. Nos acompaña en el peregrinar de la vida. La vida es un camino, ya no nos abandona nunca. Habitó, no vino de visita y se marchó. Está entre nosotros, habitó entre nosotros. Y al final dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Solo el unigénito nos lo ha dado a conocer. Pues, ¿quién es Dios? Es la pregunta que nos podemos hacer muchas veces. ¿Cómo es Dios? ¿A quién se lo tenemos que preguntar? ¿Quién nos lo puede manifestar? Pues este niño que nace entre nosotros. Pues este es precisamente el misterio de esa vida. Le cantamos villancicos. Hoy nos quiere llevar un poco hacia su intimidad, hacia su misterio. Él es la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Comparte nuestra vida.